Abrimos hoy el foco en un auténtico campo de batalla televisivo. Estamos hablando de acusaciones muy serias, ¿eh? De un calibre que, la verdad, hacía tiempo que no oíamos tan directamente entre programas rivales. Figuras como María Patiño, Kiko Matamoros, han llegado a calificar de machismo asqueroso una entrevista emitida en De Viernes. Sí, el programa de prime time de Telecinco. Efectivamente. Y el epicentro de toda esa tormenta mediática, digamos, se sitúa en la entrevista que De Viernes le hizo a Carlo Costanza. Fue el viernes justo anterior al 23 de septiembre de este año, 2025. Costanza habló largo y tendido sobre su relación pasada con Mar Flores, justo, además, cuando ella publicaba sus memorias. Y claro, la réplica desde No Somos Nadie, el programa de Patiño y Matamoros en el Canal TEN, pues fue inmediata. Y demoledora, ¿eh? El pasado 23 de septiembre. Vamos a situar un poco a la gente, a los actores principales en este escenario. Por un lado, los que venían de Sálvame. María Patiño, Kiko Matamoros, Belén Esteban, ahora juntos en No Somos Nadie. Y enfrente, pues el programa de Viernes, con Santi Acosta, Beatriz Archidona, y colaboradoras como Lidia Lozano y Terelu Campos, que, ojo, también son excompañeras de los primeros. Exacto. Y en medio de todo, las figuras clave, Carlo Costanza y Mar Flores. Y, de fondo claro, esa rivalidad que parece ir a más y más entre TEN y Telecinco, o sea, Mediaset. Nuestras fuentes para analizar esto son principalmente esas declaraciones tan explosivas que se hicieron en directo en No Somos Nadie y, bueno, también la enorme repercusión que han tenido en otros medios y, cómo no, en redes sociales. Ha sido tremendo. Lo que buscamos hoy es, pues eso, hacer un análisis un poco más a fondo, intentar desentrañar esas acusaciones, entender el contexto de esta guerra televisiva que parece que escala cada semana, ¿no? Y ver un poco las posibles ramificaciones de toda esta polémica. Muy bien, pues entremos en materia. Porque las palabras de María Patiño, nada más empezar su programa, fueron, una declaración de guerra en toda regla. Dijo: hacía tiempo que no sentía tanto machismo en prime time. Fue una vergüenza ver esa entrevista. Así, directa. Fue un ataque frontal, sí. Patiño lo que argumentó es que De Viernes le dio una plataforma a Costanza para lanzar, según ella, acusaciones graves contra Mar Flores. Y lo que a ella le pareció, más doloroso fue la complicidad, esa fue la palabra que usó, de quienes estaban en el plató. Y señaló específicamente a Lidia Lozano y a Terelu Campos. Usó términos muy gráficos, ¿eh? Habló de viaje a los 90, de caspa. Sugiriendo que era una televisión muy retrógrada, machista, que ella creía ya superada. Hombre, la referencia a los 90 sí que evoca una tele con códigos muy distintos a los de ahora, ¿no? Pero, ¿qué hubo exactamente en esa entrevista? ¿Se sabe qué puntos concretos le parecieron machistas, más allá de la valoración general? Porque eso es importante. Digamos, contundente. Pero el fondo de la queja parece ser que se dio voz principalmente a la versión de Costanza sobre conflictos pasados, presentándole a él de una manera y a Mar Flores de otra, justo en un momento delicado para ella por la publicación de sus memorias. Y la acusación de complicidad a las colaboradoras pues se basaba en su supuesta falta de cuestionamiento o de defensa hacia Flores mientras Costanza hablaba. Entendido. Y Kiko Matamoros, que estaba a su lado, no solo la apoyó, sino que subió todavía más el tono. Habló de vergüenza ajena, de diluvio de caspa. Llegó a decir que no veía algo así en 25 años. Y añadió algo que, ojo, cambia un poco la dimensión del asunto: la posible vía legal. Matamoros afirmó, y esto es muy relevante, que Mar Flores tendría base suficiente para poner una demanda por violencia de género. Y no solo contra Constancia, sino contra el programa, contra la cadena Telecinco y contra el grupo Mediaset. Usar un término tan cargado legal y socialmente como violencia de género en este contexto, pues es una escalada muy significativa. Aquí sí que hay que pararse un momento. Utilizar violencia de género para calificar una entrevista televisiva. A ver, aunque el contenido pueda ser muy criticable o considerarse machista, es una afirmación muy fuerte. ¿Cómo se puede interpretar? ¿Es una hipérbole para darle más fuerza a la crítica o de verdad hay base para esa calificación en este contexto mediático? Es un punto delicado, sí. Legalmente la violencia de género está tipificada de formas muy concretas. Suele implicar maltrato físico, psicológico, amenazas.
dentro de una relación de pareja o expareja. Aplicarlo así directamente a una entrevista donde una de las partes da su versión, por muy sesgada o injusta que nos pueda parecer, es complejo. Se puede interpretar como una estrategia de matamoros, ¿no? Para dar la máxima contundencia a su crítica, usando el término más grave posible para desacreditar a Telecinco. O quizá él considera que el contenido de lo que dijo Constancia, si fuera falso y menoscabara gravemente la imagen y la dignidad de Flores, basándose en estereotipos de género, pues podría encajar en una definición amplia de violencia psicológica, mediática. Pero sin duda es un uso del término que genera debate, vamos. Además, no podemos olvidar el trasfondo personal de Matamoros con Mediaset. Ha sido muy crítico, muy vocal, con la gestión y los resultados de audiencia de Telecinco, a la que él llama despectivamente Telequintos. Exacto. Ese apodo, Telequintos, es un juego de palabras bastante ácido con Telecinco, ¿no? Sugiere que ha caído a una especie de quinta división televisiva por sus bajos índices de audiencia. Mencionó incluso el 8% de share en agosto. Así que sus críticas, bueno, por muy legítimas que puedan ser sobre el contenido en sí, también se leen en clave de ajuste de cuentas. Ajuste de cuentas con la que fue su casa durante muchos años y de la que salió de forma bastante abrupta con la cancelación de Sálvame. Y para cerrar ese círculo de ataque desde No Somos Nadie, Belén Esteban también sumó su voz, apoyando a Patiño y Matamoros, y dirigiendo sus críticas también hacia adentro, ¿no? Hacia sus excompañeras, dijo. Me dio vergüenza ver a compañeras como Lidia y Terelú siendo cómplices de eso. Ese comentario de Esteban es particularmente revelador de la fractura que hay. Ya no es solo una crítica al programa rival, es un ataque directo a personas con las que compartió plató, éxitos, polémicas, durante más de una década. Subraya que la división post-Sálvame es profunda y es personal, no solo profesional. Todo esto dibuja un panorama que va bastante más allá de una simple polémica por una entrevista. Parece un episodio clave en lo que algunas fuentes llaman ya una guerra abierta entre el equipo de No Somos Nadie y Mediaset. Están usando su nueva plataforma en TEN no solo para hacer su programa, sino para confrontar directamente a su antigua cadena. Ciertamente. Y esa confrontación incluye tácticas como la filtración. En ese mismo programa del 23 de septiembre, Patiño reveló en primicia quién iba a ser el siguiente invitado estrella de Viernes para el día 26. Y era Carlo Constancia Hijo, el hijo de Mar Flores, supuestamente para responder a las declaraciones de su madre o a toda la situación generada. Una filtración con doble filo, claro. Por un lado, es un golpe informativo para No Somos Nadie, pero por otro, alimenta esa narrativa de que Telecinco está explotando un drama familiar para ganar audiencia, poniendo a Mar Flores en una situación aún más delicada al enfrentar públicamente a su propio hijo. Esa es la lectura que se ha impuesto en muchos círculos y sobre todo en redes sociales. Se especula si es una estrategia desesperada de Telecinco por el share, ¿no? Recurriendo al morbo familiar sin importar las consecuencias personales, o si hay algo más detrás. Lo que es seguro es que la controversia genera expectación, para bien o para mal, pero la genera. Y esa expectación se tradujo online. El hashtag NoSomos22S, que se refería a la fecha de emisión del programa de TEN, acumuló unas 70.000 menciones. Es una cifra notable. Pero, ¿qué tipo de comentarios predominaban? ¿Era un apoyo unánime a Patiño y Matamoros o...? No exactamente unánime. Hubo una corriente muy fuerte de apoyo a las críticas, sí. Con muchos usuarios acusando a Viernes y a Telecinco de blanquear el machismo o de recurrir a prácticas televisivas, cuestionables. Sin embargo, también surgió una contranarrativa importante, acusando a Patiño, a Matamoros y a Esteban de hipocresía. Ahí entra en juego la historia, claro. El recuerdo de Sálvame es inevitable en este punto. Por supuesto. Muchos usuarios recordaron episodios polémicos de Sálvame. Episodios donde las propias figuras que ahora critican pues participaron en dinámicas que podrían calificarse de similares, ¿no? Linchamientos mediáticos, tratamientos sensacionalista de vidas privadas, comentarios hirientes. Argumentan que es fácil erigirse ahora en adalid de la ética televisiva desde una nueva plataforma, pero que su propio historial genera dudas sobre la sinceridad de esta indignación. Es el clásico ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, ¿no? Es un punto válido para el debate, desde luego. ¿Es una evolución genuina en su perspectiva o es una estrategia conveniente ahora que están en la oposición televisiva? Dejando eso al criterio de cada cual. Lo que sí fue muy directo fue el ataque personal a Lidia Lozano.
Sí, eso fue muy notable, ¿eh? Patiño no se anduvo con rodeos, ¿eh? Dijo que Lidia cojea de la pata del machismo por su comportamiento en la entrevista a Constancia. Esto es especialmente duro si piensas que Lozano acababa de fichar por De Viernes el 5 de septiembre y que fue compañera y, en teoría, amiga de Patillo y Matamoros durante años. Ese ataque tan personal a Lozano, ¿cómo se interpreta? ¿Es una forma de castigar su traición al irse a la competencia? ¿O realmente Patiño considera que su actitud en esa entrevista fue particularmente reprobable? ¿Qué crees? Probablemente sea una mezcla de ambas cosas. Desde fuera es imposible saber la motivación última, claro. Pero es innegable que señalar tan directamente a una excompañera, usando además una acusación tan seria como la de ser condescendiente con el machismo, pues tiene una carga emocional y profesional muy fuerte. Rompe puentes de una manera muy visible y alimenta la narrativa de la guerra total entre los antiguos miembros de Sálvame. Divide al público entre quienes ven a Patiño como valiente por cantarle las 40 a su amiga y quienes lo ven como un ataque desmedido y quizás oportunista. Y mientras todo esto ocurre en los platós, en las redes, ¿qué pasa con Mar Flores? ¿Se sabe algo de su reacción? ¿O de posibles acciones? Según diversas fuentes periodísticas, parece que Mar Flores está muy afectada por la situación y, tal como sugirió Matamoros, estaría consultando con sus abogados la viabilidad de emprender acciones legales. Si finalmente decide demandar, ya sea a Constancia, al programa o a la cadena, este conflicto pasaría de ser una guerra mediática a una batalla judicial, y eso tendría consecuencias potencialmente mucho mayores para todos los implicados. Eso añadiría una capa de complejidad enorme, ¿sí? De momento, lo que sí se puede medir es el impacto inmediato en la audiencia. No Somos Nadie obtuvo un buen dato con esas declaraciones, ¿verdad? Cerca de 900.000 espectadores. Así es, ese dato refuerza su posición como alternativa competitiva en esa franja horaria frente a Telecinco. Parece que la estrategia de confrontación directa, al menos a corto plazo, les está funcionando. Les funciona para generar ruido y atraer espectadores que quizás estaban, desencantados con la oferta de Mediaset o simplemente buscan ese conflicto que caracterizaba a Sálvame. Pero, ¿es sostenible este modelo? Basar gran parte de tu contenido en atacar a la competencia, por muy efectivo que sea puntualmente, ¿no corre el riesgo de convertirse en algo, no sé, monótono o incluso contraproducente a la larga? Es la gran pregunta. Algunos analistas mediáticos lo ven como puro show, una táctica inicial para marcar territorio, generar identidad propia, pero que deberá evolucionar hacia otros contenidos. Otros creen que esta hostilidad tan explícita podría cerrarles puertas en el futuro o incluso provocar una respuesta contundente por parte de Mediaset, quizás vetando su presencia en otros programas del grupo o dificultando el acceso a ciertos personajes. Es un juego peligroso, sí. Y mientras tanto, otras voces también reaccionan. Alessandro Lecchio, que fue mencionado colateralmente por Patiño, lanzó un dardo en redes sociales. Puso, que se miren al espejo. Un comentario breve pero muy directo, ¿verdad? Que se alinea totalmente con esas acusaciones de hipocresía que mencionábamos antes. Lecchio, que es colaborador habitual de programas de Mediaset, parece sugerir que las críticas de los ex Sálvame carecen de autoridad moral, dada su propia trayectoria. Bien, hagamos un pequeño resumen para sentar las ideas clave de este entramado tan complejo. Tenemos a figuras centrales del antiguo Sálvame, ahora en No Somos Nadie, en TEN, lanzando acusaciones muy duras de machismo contra De Viernes de Telecinco. Todo a raíz de una entrevista a Carlos Constancia sobre Mar Flores. Correcto. Las acusaciones, lideradas por María Patiño y Kiko Matamoros, con el apoyo de Belén Esteban, no solo señalan al programa y a Mediaset en general, sino que personalizan en excompañeras como Lidia Lozano y Terulu Campos, acusándolas de complicidad. Y Matamoros incluso introduce esa grave calificación de violencia de género y sugiere acciones legales. Y todo esto se enmarca en una batalla clara por la audiencia y una rivalidad creciente entre estos dos bandos televisivos, con filtraciones de invitados, un debate muy encendido en redes sociales que mezcla el apoyo con fuertes acusaciones de hipocresía, recordando el pasado de Sálvame. Y nos deja con interrogantes importantes sobre la mesa. ¿Se materializará esa posible demanda de Mar Flores? ¿Estamos ante una denuncia genuina sobre el tratamiento mediático de las mujeres o es principalmente una maniobra estratégica en esta guerra televisiva?
cuánto pesa realmente el rencor personal y las cuentas pendientes entre los protagonistas. Son preguntas clave. Y por supuesto, queda por ver la respuesta de Telecinco y de Viernes. Optarán por el silencio, responderán indirectamente o entrarán de lleno en la confrontación, quizás con esa entrevista al hijo de Constancia, como siguiente movimiento. Cada paso en este tablero mediático parece muy calculado y puede tener consecuencias significativas. Es un caso que, la verdad, más allá del interés que pueda generar por los personajes implicados, nos dice mucho sobre el momento actual de la televisión y del periodismo del corazón en España. Exacto. Y quizás la reflexión final que podríamos lanzar, yendo un poco más allá de quién tiene razón o quién es más o menos hipócrita en esta disputa concreta, es precisamente esa, que nos enseña este choque tan virulento sobre cómo se busca la atención de la audiencia hoy en día. Hasta qué punto esa necesidad de impacto y de diferenciación lleva a traspasar ciertas líneas. Líneas en el tratamiento de temas sensibles como el sexismo o los dramas personales, incluso cuando quienes denuncian pues han sido partícipes de dinámicas similares en el pasado. O planteado de otra forma, ¿cómo debe interpretar la audiencia estas acusaciones cruzadas? ¿Es posible separar la crítica válida al contenido de una entrevista de la evidente estrategia de competencia y las posibles rencillas personales? Este caso obliga a tener una mirada crítica, no solo sobre los programas, sino sobre cómo consumimos y valoramos este tipo de contenidos televisivos en un ecosistema mediático tan polarizado y competitivo como el actual.